Y vamos ahora a hablar de un tema que sin duda resulta preocupante, que es la salud mental, que todos debemos estar pendientes de nuestra salud mental y en esta pandemia desde hace más de un año la salud mental de alguna u otra forma se ha visto afectada en todos, en los niños, en las niñas, en los padres de familia, en los adultos mayores, bueno, en, en todos. Si no es así, Adrián Chávez, psicólogo clínico que está en la línea, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por... Lo dejé de escuchar, ¿eh? Ok, Adrián. Ah, no, sí, aquí estoy. Sí, gracias. mira, como dices, la salud mental es un tema que ha estado vigente todo este año. La Sí, Dirección de Salud Mental en el Estado y en el país ha dado recomendaciones. Y en este caso, pues vamos a tocar un poquito el tema sobre pues el inminente regreso a clases, ¿no? Que en parte es sí. opcional porque parece que va a ser voluntario, los que quieran ir, los que no quieran ir, los que quieran ser virtual aún. Los institutos de educación aún ofrecen como esta opción virtual, Sí. también la presencial o el híbrido, ¿no? Que va a ser como poco a poco ir regresando. Sí, y que, Pero y mira, que esta manera de recibir clases que no era la habitual generó pues mucha desesperación y estrés en todos los de la familia, en todos los que viven en una casa, ¿no? exacto, porque no estábamos acostumbrados y tuvimos que cambiar muchas cosas. Y cuando digo tuvimos que cambiar, Sí. pues era desde cuestiones materiales, los espacios en casa, las dinámicas en casa, con quién se iban a quedar los niños mientras las personas trabajábamos, etcétera, etcétera. Y la salud mental, pues, es precisamente ese bienestar, ¿no? Que todo individuo busca tener y que tiene que ver con la forma de vida, con nuestros hábitos, costumbres y cómo enfrentamos la vida también, ¿no? Las presiones de la vida. En este caso nos vimos en una presión muy fuerte porque de un día para otro en aquel entonces, ¿no? Aquel 16 de marzo del 2020 nos dijeron ya no puedes salir, ¿no? Entonces es una presión muy fuerte que además se ha prolongado por mucho tiempo, ¿no? Ujú. Esa es la parte de la salud mental que se empieza a ver afectada principalmente con la ansiedad. Después ya vienen con otras reacciones que tienen que ver con la variación en nuestros estados de ánimo, y que eso dispara también ciertas conductas, por ejemplo, la parte agresiva, la parte, pues en los niños, por ejemplo, el desafío, las conductas desafiantes, la rebeldía, los cambios en los estados de ánimo, y a eso le llamaríamos ya como una afectación en la salud mental, en este caso de los niños, pero como dices, todos salimos afectados de alguna forma. Ujú. ¿Y qué pasaría en este regreso a clases? De darse el regreso a clases el próximo 30 de agosto, como se ha anunciado, y mencionando esto de que habrá unos que vayan y otros que no vayan, porque va a ser decisión de los padres. ¿Qué va a Así es. pasar en las familias si los niños pudieran en un momento dado sentir que son sus papás los que, entre comillas, digamos, no los dejan ir a la escuela? ¿Cómo que hacer para que no se dé el conflicto de que los papás no los dejan ir porque sus argumentos son de protección hacia sus hijos? Así es. Va a ser como un poquito variado en ese sentido, ¿no? Sí. Primero, para los que decidan no enviar a sus hijos o no llevar a sus hijos a la escuela, creo que hay todo un tema con los hijos para explicarles el por qué. Yo creo que dada la realidad, que no la podemos ocultar, creo que es muy bueno hablar de frente a los hijos. Creo que de 5 o 6 años, que es la edad en que inicia lo escolar, podemos decirles y explicarles pues que hay un virus que puede causar daño, que es cierto que que no a todas las personas les causa cuestiones graves o incluso la muerte, pero creo que los niños se han estado enterando, no se los podemos ocultar. Es un tema que tenemos que manejar abiertamente con los hijos, que desde hace mucho tiempo lo debimos de haber hecho para decirles por qué tomamos ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, de no salir, de no visitar a los abuelos, de no reunirnos con los primos, etcétera. No nomás es un rotundo no,
y a veces una frase muy básica, ¿no? De, pues porque te vas a enfermar o nos vas a enfermar a todos, ¿no? Simplemente es profundizar un poquito en el tema y hablar de esa conciencia que tenemos que asumir todos. Esa es la parte de si decides no enviar a tus hijos, cómo abordar el tema de por qué la seguridad para él y para todos, ¿no? Pero también, bueno, ¿qué pasa cuando un papá, una mamá decide sí enviar a sus hijos? Hay una doble función, hay una parte buena y hay una parte no tan buena en términos psicológicos. La parte Sí. buena es que el niño va a recuperar por la misma presencialidad, pues la convivencia con amigos, ¿no? El esparcimiento que tienen en la escuela, la convivencia, la parte social también tiene que pues recuperar ese niño. La parte a lo mejor negativa es que o el contra, digamos, es que debido a que no hemos salido, o los niños no han salido demasiado tiempo en todo esto que llevamos, posiblemente pues muchas emociones se van a como desbordar un poquito, ¿no? Entonces la euforia, por ejemplo, el gusto por verse, puede generar también situaciones de riesgo, y ahí la escuela, por ejemplo, tiene que tener mucho cuidado de que los niños eviten como demasiado contacto para que eviten precisamente lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Que es evitar el contagio, pero pues puede haber un desbordamiento de algunas emociones, sobre todo pues de la alegría, de la euforia, del gusto, y que eso a lo mejor genere como un contacto innecesario. Entonces son cosas que tenemos que ir manejando con los niños. También tenemos que ir trabajando el acostumbrarse al cubreboca, careta y el lavado de manos y el uso de gel. Yo digo que antes, desde ahorita, desde ya, hagamos esto con los niños en casa, los que decidan sí ir a la escuela, hacer esto en casa para que se vayan acostumbrando a pasar horas, porque pues son horas las que van a pasar en la escuela, y que sepan cómo quitárselo, cómo cuidarlo para pues comer un lonche y volvérselo a poner, sobre todo los que son más chicos, ¿no? Los de 5, 6 años, 7, que a lo mejor pueden batallar un poquito con esa parte, enfadarse, y resistirse a ponérselo, ¿no? Entonces, entrenar, es un entrenamiento, tenemos que hacerlos que se entrenen para que puedan soportar pues las medidas de seguridad. ¿Y qué va a pasar? Estamos hablando en un momento dado de los niños, que es más fácil, digamos, poderlos tranquilizar a los que se queden en casa, que puedan aceptar que el papá les diga que se van a quedar o la mamá les diga que se van a quedar. ¿Qué pasa con el adolescente que diga, ¿por qué a mí no me dejas ir y al amiguito sí o a la amiga sí la dejan ir? ¿Por qué yo me tengo que quedar? ¿Se pudieran dar conflictos en casa? Sí, fíjate, de hecho se ha incrementado la consulta en particular, en mi caso, precisamente por conflictos en casa con adolescentes. Me han reportado adolescentes que ya se han ido de casa por las restricciones pues que se le han impuesto, ¿no? En ese sentido. Entonces, es un tema complicado con adolescentes porque pues ellos en su arrebato, digamos, pues tienden a hacer conductas un poquito riesgosas, como irse de casa, por ejemplo, o salirse en la noche. Entonces, hemos tenido reportes en consulta de adolescentes que se han ido de casa, digo temporalmente, unos días, y luego ya se recupera la situación, pero pues ellos tienen esta situación de querer hacer las cosas, ¿no? Porque pues hay que recordar que la adolescencia pues es una transición a la adultez, y ellos sienten esa fortaleza, digamos, emocional, física, etcétera, pues sí tienden a querer comportarse más como un adulto, ¿no? Por eso tienden a arriesgarse, digamos, como a asumir ciertos riesgos. Lo primero que hay que hacer en este caso es pues trabajar mucho con los papás, porque ya no podemos tener el mismo estilo de comunicación, ni prohibitivo, ni autoritario, por ejemplo, etcétera. Tenemos que hacer algunos acuerdos, a lo mejor trabajar un poquito la flexibilidad y la negociación para hacer un intercambio de cosas, por ejemplo, ok, mira, vas a salir de esta forma, pero necesito que hagas esto, ¿no? Negociar un poquito esa parte para que el adolescente pueda asumir pues también ciertas responsabilidades, ¿no? Para que no sea como que ya soy libre y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Puedes Sí. salir, podemos hacer ciertas cosas ahora que salgas, pero también es necesario que hagas estas otras, ¿no? Y entonces
la negociación y ser flexibles en casa con la comunicación y con las decisiones creo que va a ser un tema bien importante. Y ahí sí van a tener que buscar, ojalá, poder buscar ayuda. ¿Cómo le van a hacer? Entonces, recomienda nuestro invitado psicólogo clínico Adrián Chávez empezar a buscar ayuda los papás para saber qué hacer con los hijos. Sí, yo digo que los papás que estén lidiando y batallando con esa situación y que les sea como muy difícil abordarlo estos temas o estas negociaciones por ellos mismos, hay que buscar una asesoría con un profesional, hay que buscar una asesoría porque en el caso de adolescentes, como te digo, pues ya me están aquí llegando casos de adolescentes que se escapan de casa, que ya no aguantan, que ya ellos, cuando dijeron que íbamos a regresar, ellos se lo pusieron en la cabeza de yo voy a regresar, ¿no? Entonces, pues se vuelve un conflicto en casa. Entonces yo digo que los papás vayan a una consulta, a lo mejor para hablar sobre el tema y aprender a negociar con nuestros hijos y aprender a comunicarnos de una mejor manera para sobrellevar toda esta situación, toda esta transición que a fin de cuentas es un periodo de transición. Ah, pero cómo ha durado. Y va a Sí, durar sí, más todavía. todavía va a durar un buen tiempo, pero pues hay que irnos preparando, ¿no? Para este cambio de estar como en casa a ir saliendo un poquito más a reserva de que el contagio se incremente más, sobre todo en nuestro alrededor y pues regresemos a casa, ¿no? Porque no funcionó, ¿no? El regreso a nuestras actividades cotidianas. Qué difícil circunstancia y qué reto ha sido para quienes se dedican a la salud mental, que bueno, trabajo hay, pero pues no quisiéramos nadie que hubiera personas con problemas de salud mental, de estos daños colaterales pues de la pandemia. Así es, fíjate que estuvimos trabajando fuerte, por ejemplo, Universidad de Sonora, la UNAM, formamos redes de apoyo nacional. Me tocó, por ejemplo, formarme para la red nacional, para la brigada contra Sí. COVID en la cuestión de salud mental y fuimos un apoyo pues fuerte, estuvimos ahí trabajando con muchas personas en estos temas de forma gratuita, porque pues así lo amerita la situación. Sí. Y hemos trabajado todo este año de esa manera y la idea es que podamos seguir apoyando a las personas para que pues recuperen, digamos, un poquito su salud mental y pues en las familias, por ejemplo, en la consulta particular también muchas personas pues ya refieren como estar bien cansados, por ejemplo, muchos problemas de pareja también, con los hijos adolescentes, con los hijos también adultos que pues se van de viaje, pues que hacen vacaciones, que hacen muchas cosas y a veces es imposible, bueno, difícil como detenerlos, pues, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que hemos trabajado tiene que ver con eso, comunicación, negociación, trabajar como buenos acuerdos para proteger la salud en casa. Y bueno, si un adolescente, muchos jóvenes, por ejemplo, se fueron a vivir solos, muchos jóvenes, o sea, yo creo que también ahí hay mucho trabajo porque muchos jóvenes fueron a vivir solos porque dijeron, no, es que yo quiero salir, yo quiero viajar, yo quiero hacer esto, y dijo, pues me voy, no me voy a vivir solo, ¿no? Y es lo que están haciendo también algunos. Y como si fuera tan fácil, ¿verdad? Me voy a vivir solo. Y se están Sí, enfrentando con que no es tan fácil vivir solo. sí, no, fue un arrebato, como te digo, es muy Sí, común estos arrebatos, por cansancio, por sí. hartazgo, pero la verdad es que no es así como tan sencillo. No, es otro proceso que también hay que aprender a llevar. Así es. Adrián Chávez, psicólogo clínico, si alguien quiere ponerse en contacto, ¿a dónde se tendría que comunicar? Pues está mi celular, 6623 Sí. 47 34 80. Con mucho gusto ahí les contesto y los apoyo un poquito más. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Gracias.